Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con la lección que es prácticamente la continuación de la lección del verbo to be que empezamos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver cómo se conjuga en afirmativo, interrogativo y negativo. No nos vamos a regresar mucho porque ya, si quieren saber cuáles son la lección anterior, solamente consúltenla en la clase. Ahí está todo grabado. Bien, entonces hoy vamos a conjugar en afirmativo, interrogativo y negativo el verbo to be. Bien, veamos cómo se estructura. Ya vimos la semana pasada los pronombres, vimos el verbo y vimos los complementos y cómo se juntan. Bien, pues hoy vamos a ver cómo se hace esto, pero en estas tres diferentes formas. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver la oración: yo soy fuerte. Aquí está el tipo que está fuerte. Borremos esto. Si yo digo esta oración, yo soy fuerte, cuando digo yo, es el pronombre que en inglés es I. Soy, ser o estar, es el verbo to be. Y para I aplica el am, I am. Y el complemento fuerte, veíamos la semana pasada también algo de vocabulario, sería strong. Entonces esta es una afirmación: yo soy fuerte, I am strong. Si queremos hacer esta oración a interrogativo, ¿qué tendríamos que hacer? Noten, yo soy fuerte, sería la pregunta. Si la afirmación es I am strong, todo lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el verbo to be al principio y dejamos la oración tal como está. Entonces solamente lo que hicimos es que pasamos el verbo to be al inicio y quedó am I strong para formar el interrogativo. Y para formar el negativo hacemos la oración tal como está. Si podemos, yo no soy fuerte, ya es una negación. En inglés haríamos I am strong, sería la afirmación, y solamente le agregamos el auxiliar not. I am not strong. Y de esa manera tenemos ya la oración en negativo. Está sencillo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Ok, vamos a hacer este ejercicio y nos va a servir a manera de ejemplo cómo realizarlo. Borremos todo esto. Bien, aquí tenemos la oración que es: él es veloz. ¿Cómo decimos él? Borremos esto. Él. ¿Se acuerdan los pronombres? I, you, he, she, it. Ok, él es he. He sería él. Y luego es sería el verbo ser o estar. He is. Y luego tendríamos veloz. Veloz sería strong, fast. Tenemos aquí ya la oración: he is fast. Él es veloz. Vamos a hacerlo con texto aquí. Pondríamos entonces he is, y al complemento fast. He is fast. ¿Okay? Él es veloz. Esto que tenemos aquí, oh Dios, esto que tenemos aquí es la afirmación. Vamos a bajar el tamaño de esta letra. Ya tenemos aquí la oración en afirmativo. Él es veloz. He, que es el pronombre, es, is, y fast es el complemento.
Ahora, para hacerlo en interrogativo, pondríamos la misma oración, vamos a ponerla la misma. Hagan de cuenta que la escriben igualito, la escriben exactamente igual. Tenemos he is fast, ahí sería una afirmación, él es veloz, pero queremos hacer la pregunta, ¿qué hacemos? Les estaba diciendo hace un momento que lo que vamos a hacer es que vamos a mover lo que es el verbo to be al principio, y con eso ya tenemos la interrogación. Veamos, yo pongo is he fast, solamente pasea al principio y agregamos el signo de interrogación. Is he fast? Entonces ya formulamos la interrogación de esta manera muy sencilla. Is he fast? ¿Qué hicimos entonces? Todo lo que hicimos es que pasamos al frente el verbo to be. Ahora ya tenemos este verbo que estaba aquí, lo pasamos al frente de la oración, y entonces ya tenemos el interrogativo. ¿Is he fast? ¿Él es veloz? Bien. Ahora, ¿y cómo hacemos el negativo? Pues igual, como tenemos la oración al principio, vamos a tomarla como base. Decimos he is fast, pero ahora queremos hacerlo en negativo. ¿Qué hacemos? Todo lo que vamos a hacer es, así como está la oración, nada más vamos a agregar un auxiliar. He is, y ponemos el auxiliar not, no. He is not fast. Todo lo que hicimos es que agregamos un auxiliar que es el not después de la oración como está normal. Para hacer el negativo, entonces solamente dejamos la oración como está y le agregamos el not como un auxiliar después del verbo to be. He, pronombre, verbo to be is, verbo estar, el auxiliar not y el complemento de la oración. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer un último ejercicio antes de que pasemos a hacer sus actividades por sí mismos en su tarea. Vamos con otra oración. Nosotros estamos cansados. Esta es la oración que tenemos aquí. Es la que vamos a pasar al inglés. Nosotros estamos cansados. ¿Cómo decimos nosotros? ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Los pronombres. Perfecto. Es we. We es nosotros. Pronombre nosotros. We, estamos. Ese es el verbo to be. Ser o estar. Para nosotros, ¿cuál verbo usamos? Exacto, usamos we are. We are. Entonces ya tenemos la primera parte, que es lo que vimos la semana pasada. Y cansado. Tired. We are tired. Ok. Ya tenemos la oración. Ahora en afirmativo. Ahora vamos a hacer la misma oración pero en interrogativo. Vamos a tener la misma estructura. La copiamos y la pegamos. Vamos a pegar aquí abajo. Ustedes lo van a copiar en su cuaderno igualita como si fuera el afirmativo. We are tired. Pero ahora para hacerlo en interrogativo, ¿qué dijimos que hacíamos? ¿Recuerdan? Lo que hacíamos era que pasábamos el verbo to be
are al principio, acá. Así es afirmativo, pero ahora cambiando el orden va a cambiar el sentido de la palabra. Entonces lo que hacemos es que vamos a poner este al principio, se lo cambiamos aquí con el pronombre are we tired y ponemos nuestro signo de interrogación. Y con eso hemos formulado nuestra oración en interrogativo. Por supuesto, cuando empieza la oración en mayúscula. Todo lo que hicimos, pasamos el verbo to be al principio. Are we tired? Y para hacerlo en negativo, pues recuerdan que dijimos que hacíamos. Ponemos la oración tal como está. We are tired en afirmativo, pero le agregamos algo, ¿se acuerdan? Exacto, el auxiliar. Este auxiliar not. ¿Dónde? Aquí. We not are tired. No. Lo vamos a agregar siempre después del verbo to be. We are es el verbo to be. We are not tired. No estamos cansados. Entonces ya tenemos la oración en afirmativo, en interrogativo y en negativo. Y de esta manera se logra nada más con esos pequeños movimientos de ya sea mover de lugar o agregar este auxiliar. Y bien, la tarea, lo que van a hacer. Espero que hasta aquí no haya dudas. De todos modos, los dejan en los comentarios si tienen dudas. Con todo gusto las resolvemos. Eso es lo que van a hacer de tarea. Ya lo estuvimos viendo en la clase. Decíamos que van a hacer ustedes estas oraciones que están en español. Ustedes las van a pasar al inglés. Con esta ya les ayudé, pero igual lo volvemos a hacer. Si yo digo yo soy inteligente, ¿cómo decimos yo? Es I. Soy. ¿Cómo decimos soy? Ese es el verbo ser o estar, que es de el verbo to be. Soy o estoy. Tenemos am. I am, que es el verbo to be. I am e inteligente. Esto ya lo vimos también en el vocabulario que vimos la semana pasada. Smart. Entonces ya tenemos la oración en afirmativo. I am smart. Ahora vamos a hacer la oración en negativo. Ahora, yo no soy inteligente. Igual copiamos la oración. Ya habíamos dicho. La ponemos igualito. Vamos a poner esta misma oración. Aquí I am smart. Pero para que sea negativa, ¿qué hacemos? I am, le agregamos un auxiliar, ¿se acuerdan? ¿El auxiliar qué? El auxiliar not, de no. No con T. ¿Ok? Este se lo voy a poner en rojo para que quede más visible. Y ahí está. Ponemos I am not. I am not smart. Y ya tenemos la negación de la oración que está aquí arriba que dice I am smart. Yo sí soy inteligente. Aquí I am not, yo no, agregándole el auxiliar. Y por último, para hacerlo en negativo, ¿qué hacíamos? Pasamos la oración igualita. I am smart. Pero ¿qué hacíamos con este? Con el verbo to be, ¿se acuerdan? El verbo to be, que es am, se va a ir al principio. ¿Ok? Entonces ponemos el verbo to be al principio. Lo cambiamos con el pronombre. Am I smart? Y ponemos el signo de interrogación. Am I smart? I am smart.
afirmación. Yo no soy inteligente. I am not smart, agregando el auxiliar. Y soy inteligente, la pregunta, solamente invertimos el lugar de el verbo to be, lo ponemos al principio. Am I smart? Y ya tenemos nuestra oración terminada. Aquí está otro ejemplo que van a ustedes a realizar. Bien, entonces la tarea es que hagan estos 10. Aquí puse el otro comodín. Ya les ayudé con el primero. Entonces ustedes van a hacer esta oración. Estas 10 oraciones las van a pasar en afirmativo, en interrogativo y negativo, siguiendo las reglas que el día de hoy hemos visto. Pues bien, por hoy es todo. Entonces nos vemos hasta la próxima clase y no olviden hacer su tarea. Chao.